Muchísimas atenciones hemos tenido en la plataforma, mis jóvenes estudiantes, y me complace mucho que estemos acá hoy. El tema de hoy es aportaciones y fuentes para la educación comparada. La educación comparada, como ya lo habíamos comentado en clase anterior, es una disciplina que ha sido fundamental para comprender, para mejorar los sistemas educativos a nivel global. Su importancia radica en varios aspectos: el fomento de una visión global de la educación, la explicación de la relación entre educación y sociedad, detectar tendencias educativas a nivel mundial, plantear modelos teóricos válidos en diferentes contextos, también optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y, finalmente, que nos sirve como un método para estudiar los sistemas educativos, analizar esos sistemas educativos en distintos puntos del globo. Tenemos que examinar, por ejemplo, los teóricos de la educación comparada. Estos teóricos han invertido el interés y han buscado y han provocado, de hecho, consideraciones en la búsqueda de esa nivelación a nivel mundial de la educación en los distintos países. Por ejemplo, Mark Twain, de hecho, reitero, es considerado el padre de la educación comparada. En 1817 publicó en francés una obra en donde propone un plan para estudiar los sistemas educativos de diferentes países, pero de manera sistemática. ¿Qué significa eso? Recordando los datos de la educación comparada, sistemáticamente significa los pasos, los integrantes y que vayan en progreso, que vayan sistematizados de forma estructural, es decir, el enlace que hay entre los niveles, los planes, toda esta correspondencia. Teórico de la educación comparada, Michael Sandler, británico, quien argumentó que para comprender un sistema educativo se deben estudiar las fuerzas sociales, intelectuales, y él hace mención aquí de un concepto, determinante, ese aspecto de las fuerzas religiosas, y enfatiza en la importancia del contexto cultural. Isaac Kandel, educador estadounidense, también hace publicación y explica y establece la educación comparada como una disciplina académica. Argumentó que los sistemas educativos reflejan las culturas nacionales. Por otro lado, tenemos acá a Nicholas Hans, educador británico, que en 1949 propone estudiar la educación comparada a través de factores como la geografía, la historia, la filosofía, la psicología y la sociología, haciendo énfasis en la importancia de las teorías basadas en investigación comparada específicamente. George Bereday, educador también estadounidense, describe un método de 4 pasos para la investigación comparada. ¿A partir de qué? De la descripción, la interpretación, la yuxtaposición y la comparación. Brian Holmes, británico, como Sandler, argumenta que la educación comparada debe estudiar los sistemas educativos en el contexto de sus sistemas sociales y sus sistemas políticos. Enfatiza la importancia de la teoría social en la investigación comparada. Entonces, la educación comparada y en su evolución nos trae modelos educativos. Fomenta una visión global de la educación,
explica la relación entre educación y sociedad, detecta tendencias educativas mundiales, plantea modelos teóricos válidos en diferentes contextos. Optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y también servir como modelo para estudiar los sistemas educativos. Eso es lo que estos teóricos opinan en cuanto a la evolución de los modelos educativos y la educación comparada. La importancia y la evolución de esos modelos educativos. Vemos la educación primitiva, la educación antigua, ¿verdad? En donde se consideran hasta tiempos prehistóricos. La educación se basaba en la transmisión de habilidades, básicamente de forma individual y también de forma familiar. La educación en la Edad Media, por su lado, nos dice que se centra en la perfección espiritual a partir de la Biblia, con los monasterios desempeñando un papel clave en el proceso de alfabetización, una alfabetización básica, en lo que se promovía el aspecto lectura y escritura. Pero llegamos al momento de la educación moderna. A partir del siglo XVIII, los modelos educativos evolucionan hacia una mayor estructuración y sistematización. Aparecen las escuelas públicas y se introducen currículos o contenidos que son estandarizados. Llegamos al momento de la integración y la educación inclusiva. Perdón. En el siglo XX es donde se producen importantes avances hacia la integración y la educación inclusiva. Esta integración, pues, permite como concepto y hecho revolucionario la educabilidad de todas las personas y respeto al derecho universal, ese derecho universal a la educación. Disculpen. El impacto de la tecnología, por su parte, hemos observado en las últimas décadas la integración de la tecnología en la educación que ha transformado grandemente los modelos educativos. ¿Por qué? Porque se permiten experiencias de aprendizaje más personalizadas y dinámicas. Acá, definitivamente, en esta evolución de estos modelos educativos, no podemos soslayar la intervención de otras ramas de la educación, de la pedagogía, por ejemplo, de la psicología, de las nuevas formas de educación a través del impacto tecnológico. La educación ha evolucionado mucho para encontrar el punto real de la formación integral y la adaptación a las necesidades de los estudiantes. Tenemos factores influyentes en esa evolución de las políticas educativas, el contexto social, el contexto cultural, económico y político. Porque la educación comparada estudia esos fenómenos. ¿Por qué? Porque son realmente en donde se involucra directamente el individuo, la relación entre la educación y el desarrollo, la comparación entre sistemas educativos, la investigación y la teoría en educación comparada y esos factores históricos y contextuales que ya hemos conversado en algunos aspectos, los paradigmas que existen en la educación comparada están enraizados en las circunstancias sociales y en las circunstancias históricas de su origen. Entonces, definitivamente la comprensión
de ese trasfondo es esencial para entender la evolución de estas políticas y de estos elementos de la educación comparada. Hay organizaciones, como lo hemos mencionado en momentos anteriores, que se ven directamente relacionados con el desarrollo del estudio dentro de la educación comparada. La Asociación Mundial de Educación Comparada, la Sociedad Europea de Educación Comparada, la Asociación Americana de Educación Comparada, la Asociación de Educación Comparada de Asia, la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África y, por supuesto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a través de UNESCO. ¿Y qué se busca? ¿Qué se busca a través de la participación de estas organizaciones? Justamente buscan la promoción de la educación a través de la educación comparada, a facilitar el diálogo, la colaboración y el intercambio para mejores prácticas entre académicos, investigadores y conferencistas que de alguna forma van a tener impactos, que van a permitir hallazgos, que van a debatir tendencias, que van a ver también tendencias emergentes y, por supuesto, el establecimiento de redes de cooperación internacional en el campo de la educación comparada. Hay tendencias muy importantes. Esas nuevas perspectivas se fundamentan en la inteligencia artificial y el aprendizaje personalizado, la educación inmersiva y la realidad virtual, la flexibilidad curricular y la personalización. Y aquí mencionamos un concepto nuevo, posiblemente, que es el upskilling. ¿Con qué está relacionado? Justamente se centra en mejorar las habilidades y competencias de los trabajadores actuales de una determinada organización para que puedan avanzar en en su carrera profesional dentro de esas empresas y que llevando a cabo en diferentes roles y formando parte de distintas áreas dentro de las empresas van también a crecer en su formación profesional. La adaptación a un mundo cambiante. La integración de tecnologías emergentes a través de que la inteligencia artificial, la realidad virtual, que también se llama realidad virtual y aumentada, y además el aprendizaje adaptativo. También vemos el desarrollo de habilidades propias del siglo XXI, más allá de la mera transmisión de conocimiento. Nos indica la educación comparada que ese proceso educativo debe enfocarse en el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, que nos puede, de hecho, llevar a la posibilidad de la resolución de problemas. Además, trabajar colaborativamente y desarrollar la creatividad. En esta adaptación, en este nuevo mundo, que en efecto todos los días cambia y hay que vivir en esa adaptación. También tenemos la educación inclusiva y equitativa. Es urgente, es necesario, es impostergable promover esa educación inclusiva, pues que se atiende a la diversidad de nuestra población estudiantil. Debe garantizarse con esto el acceso y la participación de todos los estudiantes, independientemente de su origen, su género o su condición. La colaboración internacional y la colaboración local en este mundo requiere de mayor
relación y colaboración entre los países, entre las instituciones y entre las comunidades precisamente para compartir mejores prácticas y abordar desafíos comunes. Y este detalle, la formación docente continua. Los docentes debemos recibir formación continua que nos permita adaptarnos a los cambios y desarrollar nuestras competencias, nuestras habilidades para guiarnos en ese proceso y brindarle a los estudiantes la orientación que exige ese estudiante del siglo XXI. La vinculación con el mundo laboral. La educación comparada ha concluido hasta este momento que la educación debe estar más alineada con las demandas del mercado laboral. Esto se logrará a través de la preparación de los estudiantes para los empleos del futuro, fomentando el emprendimiento, y esto también se relaciona con la creatividad. La educación global va a ir evolucionando para definitivamente hacerse esa adaptación a esos desafíos del siglo XXI, integrando tecnologías emergentes, desarrollando habilidades, promoviendo la inclusión, la equidad y fortaleciendo la colaboración internacional y local. Pues bien, la educación busca el desarrollo del individuo y esto me da como resultado el desarrollo de la sociedad, de los países, de las regiones. Se han examinado los distintos niveles, considerando los sistemas educativos en los distintos países. Ha sido prioridad clave en la agenda de la educación comparada. Por ejemplo, la educación básica se ha visto a partir del aspecto ético que da el derecho a la educación. Desde el aspecto social, buscando la igualdad de oportunidades. Y por supuesto, el aspecto económico, que la tasa de rentabilidad de las inversiones sea más elevada. La enseñanza secundaria busca la identidad. Ya aquí vemos la universalización de la educación básica, incluyendo escuelas primarias y la enseñanza secundaria de primer ciclo, lo que hoy se considera pues premedia, que se conoce como premedia en nuestro sistema educativo en Panamá. La diversificación y generalización del acceso a la enseñanza secundaria. En cuanto a la educación superior, se estudian las nuevas funciones sociales. Pues ya la educación superior está sistematizada, organizada funcionalmente hacia el área científica, hacia el área económica, hacia el área social y hacia el área cultural. Todos estos elementos también consideran el aspecto económico. Llegamos al nivel de la educación en la enseñanza secundaria. En la enseñanza secundaria se busca el desarrollo integral del estudiante, del individuo a través de la exploración de intereses y sus habilidades, a través del desarrollo de esa relación que hay que establecerse entre la educación cívica y los valores de estos estudiantes, porque forma parte de su identidad. La interacción social, la aceptación, la tolerancia, la orientación vocacional, la formación de valores y principios que debe tener el ser humano, el individuo. Entonces, todos estos aspectos están considerados en la búsqueda de la educación general. La educación integral no busca únicamente el desarrollo, el aprendizaje académico, también busca el desarrollo a través de la persona, el aspecto social y el aspecto emocional.
La formación de los valores y de los principios en educación, considerada desde los niveles de educación inicial, porque justamente en esa formación y en esos principios se guía la conducta y el comportamiento de los individuos. Valores como la honestidad, la justicia, la tolerancia, que son constructores involucrados con nuestra identidad. La educación superior, el desarrollo de los individuos y también de la sociedad. El desarrollo del capital humano. Con esto se contribuye a formar profesionales altamente calificados que van al impulso del desarrollo económico y social de los países. La investigación y la innovación. Las universidades deben convertirse, si no lo son ya hoy, en centros de generación de conocimientos e innovación a través de la investigación científica y tecnológica. La formación integral de esos estudiantes en ese nivel, valores éticos, el desarrollo del pensamiento crítico en esos ciudadanos, la internacionalización, que es otro de los elementos, porque realmente existe una tendencia creciente a que la educación sea internacionalizada, porque si no, entonces la educación comparada no puede desarrollarse porque no tendrá sistemas educativos para comparar. Y se encuentran también desafíos en esa educación superior. El acceso al equitativo a la educación superior, mejorar la calidad de la enseñanza, ese vínculo, mejorarlo en la formación con el mercado y las necesidades y solicitudes del mercado laboral. Y no podemos dejar la adaptación a los cambios y las solicitudes tecnológicas que existen, de hecho. La educación en un mundo global enfrenta varios desafíos y tendencias. Tendencias fundamentales, por ejemplo, acceso y equidad. El acceso universal a una educación de calidad, considerando muy particularmente a poblaciones vulnerables, que sigue y ha sido y permanece siendo un reto importante a nivel mundial, a nivel global. La calidad y la innovación educativa, como los enfoques pedagógicos deben estar considerándose como crucial, partiendo de la innovación de esa pedagogía. Y para efectos de educación superior, de esos enfoques andragógicos, porque en la andragogía existe experiencia, existe una clara expresión del individuo de su necesidad. La globalización exige vinculación con el mercado laboral. ¿Y cómo dar un individuo con formación integral en valores críticos a través de considerar las demandas del individuo, del mercado laboral y de las solicitudes económicas y sociales? Y aquí viene un puntito que se llama internacionalización y movilidad académica. Existen relaciones entre las universidades de país a país. Hay intercambios docentes e intercambios estudiantiles, dobles titulaciones, redes académicas globales, que es, de hecho, una tendencia creciente. Y vaya, lo más importante, dice la educación comparada, que los sistemas educativos deben ofertar una educación a lo largo de la vida del individuo.
es importante la educación continua y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. ¿Y esto qué produce? La posibilidad de adaptarnos a cambios sociales y técnicos. Pues bien, sí existen teorías y también existen organizaciones que nos permiten a nosotros ir creciendo a través de la educación comparada, ir creciendo en conocimiento para atender y enfrentar desafíos relacionados con el acceso, con la calidad, la pertinencia, la internacionalización y la educación a lo largo de la vida. Respuesta innovadora, adaptación a los contextos globales, a los contextos también locales. Y cierro diciendo que la educación comparada es una disciplina científica, es una disciplina académica que estudia modelos educativos de diferentes países, de diferentes regiones, cuyo objetivo es conocer los fenómenos sociales, los fenómenos formativos que se desarrollan en estas zonas y que van a provocar beneficios para la sociedad en general. Sociedad local por país, regional y a nivel global. Estas son, pues, algunos de los aspectos de las fuentes y las organizaciones que han contribuido a que la educación comparada tenga en efecto crecimiento, desarrollo, pertinencia y permanencia. Me despido con mucho respeto y nos vemos en siguiente oportunidad. Hasta pronto.